Buenos días, familia. Estamos contentos nuevamente de estar aquí con ustedes y queremos el día de hoy nuevamente acompañarlos a adorar y a alabar al Señor, que podamos hacerlo como el Señor busca adoradores, que es en espíritu y en verdad. Así que allí donde tú estás, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, papá, por permitirnos nuevamente, Señor, estar delante de ti, Señor, como familia, Señor, como este cuerpo de Cristo, Señor, de Senfol, Señor, y queremos pedirte que nos permitas adorarte, Señor, como tú buscas que te adoremos, Señor, que es en espíritu y en verdad. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a recordar día a día, Señor, tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Señor. ¿Y qué sería, Señor, de nuestra vida si Jesús no nos hubiera alcanzado, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiéramos recibido ese perdón, Señor, que nos limpia de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, Señor? Así que cantamos, Señor, con agradecimiento, Señor, y queremos quedar bajo tu bendición, Señor, y tu guía. Amén. Ahí donde tú estás, con todo tu corazón, canta esta canción para nuestro Padre. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que dama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dile: Señor, necesito estar cerca de ti. No permitas que me aparte de tu presencia ni de ti. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Y cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero
Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Oh, sí, Señor. Oh, Dios. Nuestras manos vacías, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón, Señor. No tenemos nada más que darte, Dios. Te entregamos todo nuestro ser, nuestra alma, Dios. Llénanos, Señor. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. Puedes mencionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbenlo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder, amor. Usa mis manos, Señor. 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 Así es, papá. No somos dignos, Señor, pero estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, dispuestos para servirte, Señor, dispuestos para obedecerte, Señor, y llevar a cabo, Señor, la gran comisión, Señor, llevar a cabo, Señor, compartir tu reino, Señor. Y deseamos, Señor, también alabarte y adorarte, Señor, con nuestra vida, Señor, con nuestro diario vivir y hasta nuestro último suspiro, Señor, cantar de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu poder, de tus milagros, Señor, de todo lo que tú eres, papá. Así que vamos a cantarle a Él todos juntos y decirle: Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la
fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos nuevamente. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a alabar al Señor con alegría. Digámosle que mientras vivamos lo vamos a adorar, lo vamos a alabar con todo nuestro corazón. Te alabamos a ti, Jesús. Alábalo. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, que la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, que la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Sí, Señor. Mientras viva te alabamos, te exaltamos, Señor. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Amén, Señor. Hasta nuestro último suspiro te alabaremos y aún en el cielo seguiremos adorándote, Padre. Gracias por este momento, porque nos permitiste gozarnos en tu presencia, alabarte con todo nuestro corazón. Queremos seguir acá, Señor, dispuestos
a escuchar tu palabra, que hables a nuestro corazón y que seas tú, Señor, por medio de nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están con nosotros sintonizándonos a través del programa Las Buenas Nuevas. Los saludamos cordialísimamente a todos ustedes en nombre de los Centros de Formación de Líderes CENFOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Un abrazo muy especial para ustedes y un apretón de manos. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, gracias te damos en este momento por permitirnos estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea el fuego poderoso de tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra. Permite, Señor, que el poder de tu Espíritu abra nuestro entendimiento, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor Jesucristo, te damos gracias por enviarnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque tú nos dijiste que el Espíritu Santo nos daría entendimiento, sabiduría y revelación de las preciosas palabras de Cristo Jesús. Te pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. El autor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha utilizado siempre el hombre como un instrumento para hablarnos a nosotros. En algunas oportunidades utilizó a los ángeles para enviar mensajes especiales, pero nos está revelando el Espíritu Santo en este primer versículo del capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Antiguo Testamento está lleno, plasmado de profecías, de enseñanzas no de humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras. Los padres, los primeros padres, de donde vinimos nosotros, la generación que Dios ha venido trayendo desde los tiempos iniciales hasta los tiempos de hoy. Dios le habló a Moisés. Más adelante nos enseña la Biblia que a través de Moisés habló a un pueblo. Igualmente habló a Abraham. Y así, por el estilo, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios siempre nos ha hablado. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, los profetas menores. Todos ellos han sido un instrumento que Dios ha usado grandemente para hablarnos a nosotros. Desde el libro del Génesis hasta el último libro, que es el libro del Apocalipsis, Dios nos ha hablado por medio de las Sagradas Escrituras. Y los apóstoles, los profetas, sus discípulos, son la voz de Dios. ¿Qué es un profeta? Es la voz de Dios. En estos tiempos, Dios habla por medio de sus pastores. Dios habla por medio de sus discípulos, de aquellos que hemos creído en Jesús. Nosotros simplemente somos la voz de Dios. Dios necesita un hombre para hablarnos. Y ese hombre habla a los hombres de parte de Dios. Por eso, hablar de las Escrituras es algo delicadísimo,
es un compromiso vital, no tanto con los hombres en sí, sino con Dios, porque somos prácticamente embajadores, representantes de Él para hablar a un pueblo que necesita escuchar la voz de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice la Escritura que desde el momento en que Jesucristo regresó al reino de los cielos, lo han estado esperando los postreros días. Nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, por el Hijo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde el momento en que Cristo partió, cuando Él, después de dar el Espíritu Santo, regresó al reino de los cielos, son los postreros días. Son los días en que nosotros esperamos en Él sus promesas y su venida. Por eso Él advirtió, el día y la hora nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos conoce el día que Él regresará. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo en esta enseñanza? Jesucristo es todo, es el heredero de todo, es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el principio, Él es el fin, Él es el resplandor de su gloria, dice el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, dice la Escritura en el versículo 3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo nos ha hablado. En el Nuevo Testamento se revelan sus pensamientos, sus ideas. Él es el resplandor de la imagen del Dios invisible, como lo dice el apóstol San Pablo en el capítulo 1, versículo 15 del libro de Colosenses. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Revela el poder que tiene Dios en la persona de Jesucristo para hablar a su pueblo. Nosotros reconocemos en Jesús todo el poderío, todo el poder que ha sido derramado sobre Él. Y Él como hombre, se hizo hombre, vino para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos. Por eso dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Jesús no vino para condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a purificarnos de nuestras contaminaciones, vino a salvarnos, a darnos salvación y vida eterna. Es la obra redentora de Jesús en la cruz. Por eso nosotros en Él vemos la imagen del Dios. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo Jesús con un propósito, inicialmente de salvarnos. Era hombre 100% y era Dios. El Hijo del Hombre vino para pagar un precio muy alto en la cruz del Calvario. Para nosotros, Jesucristo es la esencia, es la sustancia de todo. Dice aquí las Escrituras, a quien constituyó heredero de todo. El Padre dice que Él es el heredero de todo, el unigénito del Padre, y por quien asimismo hizo el universo. Es Jesucristo la imagen de Dios. Por eso dice que Dios nos ha hablado por su Hijo. Jesús dice, mis palabras no las digo yo por mi propia cuenta, mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses. Quiero invitarlos al libro de Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos al versículo 15. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el anticipo de esta carta
de Colosenses, el capítulo 1, dice el versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Y nos libró ¿de qué? Perdón. De la potestad de las tinieblas. Había una autoridad diabólica que tenía poder sobre nosotros. Pertenecíamos a Él en otro tiempo, dicen las Escrituras, y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de un mundo natural a un mundo espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nos libró. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado por su obra redentora al reino que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, a ese reino al cual pertenecen las ovejas de Él. Por eso Jesucristo dirá algún día: venid, ovejas, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. ¿Quién es una oveja? Es un hijo de Dios. Una oveja es una representación de un seguidor del pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Por eso Él dice: yo di mi vida por ustedes. Yo he dado mi vida por ustedes. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y ellas me siguen. Por eso nosotros, ¿a quién seguimos? Al buen pastor. Por eso Dios nos ha hablado por medio de sus enseñanzas. ¿Qué escribieron los profetas acerca de Jesús? ¿De qué escribieron los apóstoles? ¿De qué habló el apóstol Pablo? ¿De qué habló Juan? ¿De qué habló Pedro? De las enseñanzas de Jesús. Eso fue lo que hizo Él. Él nos ha hablado por medio de sus profetas, por medio de Pedro, por medio de Juan, repito, a través de las cartas paulinas. La inspiración de Dios vino a Pablo. ¿Por medio de qué? De esas cartas. Las cartas paulinas que fueron dadas por el Espíritu Santo a través de Pablo para que las iglesias oyeran la voz de Dios. Y en el versículo 14 de este Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Dice aquí, el perdón de pecados. Él tiene poder y autoridad de perdonar nuestros pecados por su sangre. Por eso dice la Biblia que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Dice también aquí el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo quiero invitarlos al libro de Filipenses, al capítulo 1 de Filipenses. Mire lo que dicen las Sagradas Escrituras. A usted que está en su casa, descansando hoy, mire lo que dice Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando de su divinidad, de su dignidad como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre. O sea, se hizo hombre, se humanó. Y estando en la condición de hombre, está hablando ya de la condición humana. No está hablando de la condición divina. Está diciendo que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice que haciéndose obediente?
Cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, en las últimas horas, antes de ser apresado, él estaba en el huerto del Getsemaní orando. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sus apóstoles lo acompañaron, sus discípulos. Y él se alejó un poco, dice que a una distancia prudencial, y se fue y oró al Padre y le dijo, Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eran las horas más difíciles, humanamente hablando. Vino y halló a sus discípulos durmiendo y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está demostrando aquí el Señor Jesucristo? Su parte humana. Por eso él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era el Dios que se había humanado. Estando en esa condición, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta que él murió. Porque cuando él estaba en la cruz del Calvario, él estaba padeciendo como hombre, sus sufrimientos, los clavos, su corona de espinas, los látigos que él recibió, las humillaciones, su parte humana fue expuesta hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él recibió un premio, una recompensa, aquí está, por lo cual Dios también le exaltó, lo puso en lugar de eminencia, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Todo el universo tiene que reconocer la dignidad que él tiene como Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para la gloria del Dios Padre. Eso es lo que Dios nos habla por medio de las Escrituras. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 que nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús habla. Jesús está hablando por medio de las Escrituras. Por eso es importantísimo, amado hermano, que usted escuche la voz de Dios. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la voz de Dios. Es la voz del Espíritu Santo hablando por medio de las Escrituras. Por eso el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Para instruirnos en justicia. ¿A quién? Al hombre de Dios, que sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es tan importante comprender el poder que tienen las Sagradas Escrituras. Y es importantísimo que nosotros podamos entender la divinidad que tiene Cristo. Cristo tiene una gran divinidad. Por eso nosotros esperamos en Él. Yo quiero invitarlos a todos ustedes para que nosotros vamos a la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2. Quiero invitarlos, capítulo 2, versículo 14. Dice así, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que has aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mire lo que dice. Dice, a lo cual os llamó. ¿Quién nos llamó? Hemos sido llamados por Dios. Dios nos llamó. Es un llamado que Él nos hace mediante nuestro evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios nos ha dado mediante nuestro evangelio. ¿Para alcanzar qué? ¿Qué alcanzamos nosotros mediante las buenas noticias? La gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros estamos viendo la gloria de Dios manifestada en Él, en la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios viviente. La gloria de Dios la estamos viendo en Jesucristo. Por eso dice aquí, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Él nos llamó. ¿Para qué? Para darnos buenas noticias. ¿Por qué somos llamados los hijos de Dios o los siervos del Dios Altísimo? Para proclamar el mensaje de su gracia, el mensaje de la salvación, para compartirle al mundo las buenas noticias que están escritas en el evangelio. ¿Y eso cómo se llama? Fe. Fe es la certeza de que este libro es inspiración divina. Por eso este es un libro tan perseguido. Este es un libro que a toda costa el enemigo de Dios, Satanás, ha tratado de desmitificar, de desvirtuar, de desmentir, de robarle la gloria a Jesucristo, diciéndole a los hombres, sí, este es un libro escrito por los hombres, ha sido cambiado, ha sido manipulado. Tengo para decirles que la fe nos dice que el Espíritu Santo es quien nos habla por medio de las Escrituras. ¿Por qué nosotros creemos en las palabras de este libro? Porque estas fueron las palabras que Jesucristo enseñó. Y si Él las creyó, nosotros tenemos que creerlas, porque Él no miente. Y si estas palabras han sido invención de los hombres, escritas por los hombres, por inspiración propia, por inspiración humana, Jesucristo es un mentiroso. Y Jesucristo no miente, porque Jesucristo es la verdad. El Espíritu mismo da testimonio de que las palabras de Cristo son espiritualmente la verdad de Dios. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que creer. Mire lo que dice aquí en el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mantener? La firmeza en creer que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el único que dijo que era el camino para llegar al Padre, que Él era la verdad. Él dijo eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Irrefutable esa palabra. Es una palabra infalible. Yo soy la verdad. Es una verdad absoluta. Cuando Él dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. La fe nos dice que el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Por eso Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Está hablándole a las ovejas. ¿Cuáles son sus pastos? Es un alimento espiritual. Las ovejas se alimentaban de los verdes pastos a donde los pastores llevaban las ovejas a comer, a alimentarse, a buscar agua, a buscar el alimento. Y Jesucristo nos está dando el verdadero alimento, que es su palabra. Por eso Él decía, mis palabras son vida y son verdad. Mi Padre fue el que me las dio. ¿Mediante qué? Dice la palabra aquí. Dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿De dónde hemos aprendido nosotros la palabra de Cristo? De la doctrina, de lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, a los colosenses, a los distintos miembros de las iglesias del primer siglo. Por eso es tan importante conocer que tenemos que estar firmes de qué hemos aprendido. ¿De quién está aprendiendo usted? ¿A quién le copia usted? ¿A quién escucha usted? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros hablamos lo que Cristo enseña en las Escrituras, sin manipulación, sin tergiversarlas, porque eso él habló muy claramente. Él dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Jesucristo dijo, fue cuando trataron de darle una tergiversación a su verdadero mensaje, a la palabra que Él nos había dado. Por eso es tan importante entender lo que Jesucristo nos está hablando a través de su evangelio. Y nosotros en eso tenemos que ser muy específicos. No podemos confundir a la gente. Es un compromiso delicado que tenemos nosotros los predicadores de la palabra de Dios. No solamente los predicadores, los que creemos en Jesús.
¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos guiando realmente a las personas a la verdad o las estamos engañando? Y nosotros daremos cuenta a Dios. Eso es delicadísimo. Algún día nos vamos a morir. O si es que el Señor Jesucristo no viene antes por su iglesia. Y vamos a dar cuenta de qué enseñamos. Por eso es tan importante lo que aquí la carta del apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a ellos: mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué estamos reteniendo? Las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo en ese tiempo las iglesias? Estaban expuestas a las herejías y a las falsas enseñanzas, a la apostasía que se estaba viniendo sobre los recién convertidos, sobre los gentiles. Por eso es tan importante entender que el Señor Jesucristo nos está revelando a través de las Escrituras la verdad del Evangelio. Por eso el autor de Hebreos lo dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces, retorno otra vez a Hebreos capítulo 1, y habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos habla. Él es quien nos habla. ¿De qué nos habla Jesucristo? De las palabras del Padre. Yo quiero invitarlos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer cómo en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, este capítulo 1 inicia hablando de que Jesucristo es Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo. Vamos a ver qué dice el Evangelio según San Juan más adelante de quién era el Verbo. Versículo 14 de ese mismo capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Qué está diciendo Juan? Que lo vimos. Juan compartió con él, durmió con él, comió con él, lo acompañó hasta la muerte. Estuvo con él, lo vio hacer milagros. Estuvo presente en el monte de la transfiguración. Estuvo presente cuando en el monte dio palabras. El sermón de las bienaventuranzas, quiero referirme a eso. Juan vio milagros. Era parte del equipo efectivo de Jesús. Eran hombres de confianza. Juan estuvo presente en el momento que hubo la transfiguración, un momento sobrenatural, cuando el Padre se manifestó en el monte de la transfiguración, y un resplandor del cielo, y sus vestidos se hicieron tan blancos, resplandecientes. Apareció Moisés, apareció Elías y Jesús, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, a él oíd, a él oíd. El mismo Padre que habló en el monte de la transfiguración es el mismo que hoy nos está diciendo a quién tenemos que oír: a Jesucristo. Tenemos que oírlo a Él. Dios en los posteriores tiempos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros no podemos rechazar a Jesucristo. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, rechaza la gracia, rechaza el poder de Dios, rechaza el regalo que Dios ha enviado por medio de su Hijo. Porque la muerte de Jesucristo, el aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio expiatorio, su sangre derramada como el Cordero de Dios, es la única manera por la cual nosotros podemos ser justificados ante el juicio divino de Dios. Ninguno de nosotros vamos a ser salvos por obras. El Evangelio nos enseña muy claramente que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. No más. No hay otro camino para llegar al Padre. No lo hay. Hay muchos caminos para llegar a Dios, dicen las personas que no tienen un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero hay un solo camino. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. En el versículo 14 de ese mismo Evangelio de Juan dice: y aquel Verbo
Viene hablando Juan del versículo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De qué vino? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. La gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia, ¿qué es? Es un regalo inmerecido. Es un regalo que Dios nos da y de verdad. Porque la verdad vino por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué tomamos nosotros? La gracia de Dios. El regalo inmerecido. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿A qué vino Jesús? A mostrarnos al Padre. Humanamente nos dijo, este que yo les estoy predicando es quien me envió. Mis palabras fueron dadas por Él. Lo que nosotros aprendemos en la boca de Jesucristo, transmitida por medio de los profetas, escritas en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, nacieron en el corazón de Dios. No son palabras dichas por sabiduría humana, sino las que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender que todas las Escrituras es inspirada por Dios. En ese mismo capítulo 1 del libro de Juan, mire lo que pasó aquí. Versículo 43. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, oiga lo que le dijo Felipe a Natanael. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Leámoslo detenidamente. Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien se profetizó en el Antiguo Testamento y que se está revelando en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Y usted no encuentra la palabra Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero encuentra la promesa de un Mesías, de un Redentor, de la salvación que venía sobre un pueblo, del nuevo espíritu que iban a recibir los que creyeran en el Mesías. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué hallaron? ¿A quién hallaron? La gracia sobre gracia que viene hablando Juan. ¿Quién la halló? Felipe, la halló Natanael. Cuando usted cree en Jesucristo, le abre las puertas de su corazón. Cuando usted abre su entendimiento para recibir la revelación de las Sagradas Escrituras, usted halla la gracia, la misma gracia que halló Noé. Había un dictamen de Dios de que iba a venir el juicio sobre esa generación perversa y corrupta, la generación de Noé. Y había preparado Dios un juicio, pero Noé halló la gracia. El libro de Génesis revela que Noé halló la gracia. ¿La gracia para qué? Para ser salvo. Él, su familia, esa generación de Noé. Nosotros, ¿para qué hemos hallado la gracia? Para ser salvos. A eso vino la gracia. La gracia vino a salvarnos. ¿De dónde estábamos? Bajo la potestad de las tinieblas. Y el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí nos está revelando Juan, en este primer capítulo, en el versículo 45, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Está dándole validez al Antiguo Testamento, no lo está desvirtuando. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque Él es el cumplimiento profético de todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo. Porque desde el Génesis
hasta Malaquías, que constituye los 39 libros del Antiguo Testamento, está la revelación de quién es Jesús, el Mesías. Digamos, ese Cristo que estaba allí como revelado y que ha sido manifestado en los postreros días a nosotros. ¿Cuándo son los postreros días? Desde el momento en que Cristo ascendió al reino de los cielos y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿De quién escribió Moisés en la ley? En el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la ley, y los profetas, lo que habló Samuel, lo que habló Josué, lo que habló Isaías, Jeremías, de Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué tiene que hacerle claridad aquí y decirle el hijo de José de Nazaret? Para mostrarle que era un hombre. Es ese Jesús, ese que creció aquí en medio de nosotros, que lo vimos crecer, que iba a la sinagoga, que se crió bajo la cultura judía y que a los 30 años se reveló como el Hijo de Dios. Ese es lo que está diciendo aquí, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Quién era José? El padre putativo, el padre que se encargó de criarlo a él. Él es el padre putativo, ese es José. José, el hijo. Jesús, el hijo de José. El hijo, dice aquí muy claramente, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, de Nazaret. Entonces Natanael hace una pregunta y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, ¿qué hizo Natanael? Vino y vio realmente que él era el Mesías. Entonces, aquí lo que queremos confirmar en esta enseñanza de este capítulo 1 es que las Sagradas Escrituras nos están diciendo que Jesús, el hijo de José de Nazaret, que nació en el vientre virginal de María, que fue concebido por el Espíritu Santo, es Dios, el Mesías, el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros creemos fielmente de que realmente Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y Juan lo revela en el contexto de su evangelio. Vamos al capítulo 16 del libro de Juan. Capítulo 16 del libro de Juan. Vamos a leerlo. El capítulo 16 dice, vamos a leerlo desde el versículo 7, 16, 7. Pero yo digo la verdad. Está hablando Jesucristo. Pero yo digo la verdad. Mire lo que dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que hablar del Espíritu de verdad? Porque el Espíritu de verdad es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la verdad. Y la verdad dice que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad de Dios. Los tres son Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, que se revela como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Ahora, este versículo 13 nos dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué oyó el Espíritu Santo? Lo que oyó decir al Padre. El Espíritu Santo vino a recordarnos que las enseñanzas de Jesucristo estaban basadas en las doctrinas que el Padre le dio. Aquí lo dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorifica a Jesús. Él glorifica a Jesús. ¿Qué hace? Toma lo mío. Toma la doctrina, toma sus enseñanzas, toma su revelación y nos la da a saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Usted necesita conocer a Jesús.
Yo insisto mucho en esto. Y la verdad del Evangelio la revela Jesucristo. No hay sino una sola verdad. No hay sino un solo Mesías. Se llama Jesucristo. Es el único Mesías que ya vino. Él ya vino. Vino como Salvador del mundo. Se hizo hombre. Nació en Belén. Fue crucificado. Fue un hombre enviado por Dios para darnos salvación y vida eterna. No se olvide, hermano, que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido compartir tu palabra en este momento. Yo te pido que esta enseñanza haya quedado grabada, escrita en cada corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, revelándoles a ellos la verdad del Evangelio. Que todos los que escuchan este mensaje, Señor de la gloria, puedan entender que Jesucristo es el Señor, que vino para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, es el Dios humanado, es el que vino a pagar por nuestros pecados, el que está sentado a la diestra del trono de Dios y que un día vendrá por su iglesia, por su pueblo, aquellos que hemos creído por fe en Él y hemos declarado que Él es el Señor. Por eso Él es exaltado hasta lo sumo y por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre eterno. Permítenos, Señor, que el poder del Espíritu caiga sobre todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Está pasando por aquí, el maestro de Galilea.